día 19 de mayo van a estar liberadas 861.600 dosis de COVAX de AstraZeneca. Uno libera las patentes, pero luego hay que poder fabricar las vacunas. Ese centro médico fue inspeccionado el día viernes. Hemos encontrado un entramado societario dentro de la conformación de esta entidad. También hemos pedido que se profundice en ese tema. Como si algo faltara, estaba el escándalo de los hisopados. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, formalmente a los que se suman a esta hora a La Nación Más, en este jueves 6 de mayo, que tiene mucha información, que está muy candente, muy caliente. Miren lo que es la calle en algunos sectores. Han empezado marchas, movilizaciones, ahí están, por computadoras, por Wi-Fi para todos. Están reclamando desde distintos barrios, con distintos cortes, aumento de presupuesto educativo. A esta hora, todo esto se está produciendo en este preciso instante. Insisto, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, referentes de distintos barrios, con distintos y múltiples reclamos. ¿Qué tenemos en las 3 de las 3? Bueno, la apertura del programa tiene que ver con, primero, Guzmán. Todos los días un nuevo límite. Y sí, todos los días un nuevo límite. ¿Qué está pasando ahora en el Senado? Con Javier en un ratito los detalles. Hay una reunión de comisión donde Parrilli quiere imponer la visión de Cristina Fernández de Kirchner, ya no de Parrilli, respecto a que lo que llegaría a mitad de año, a propósito de los fondos adicionales y extras que el Fondo Monetario Internacional otorgaría a los países miembros en medio de la pandemia, esto es poco más de 4.300 millones de dólares, que tengan asignación específica, que no le permitan a Guzmán hacer una especie de rollover, como dicen los economistas, es decir, tiene vencimientos por delante de la Argentina importantes, quizás transite el año hasta las elecciones al menos sin acuerdo, tanto con el Club de París como con el Fondo Monetario Internacional, y entonces utilizar esos fondos frescos del fondo para repagar la deuda con los organismos y no defaultear. No agravar aún más la escasez casi nula, yo diría, permítanme el juego de palabras, de acceso al crédito que tienen las empresas y el Estado argentino en el mercado financiero internacional. Pero Parrilli, ¿qué dice? No, tiene que tener una asignación específica. Parrilli, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiere? Que sea destinado a programas para asistir a los sectores más vulnerables en medio de la situación socioeconómica muy desfavorable a la cual la pandemia le agregó condimentos extras que Argentina tiene. O sea, Cristina Parrilli piensa en la elección, Guzmán piensa tal vez en un esquema macro que le permita mirar más allá de la elección. Como en la Argentina todo es cortoplacista, da la impresión que se impone otra vez Cristina. Ahora, esto dinamita el programa económico de Guzmán, a quien Larroque, el ministro, el Cuervo Larroque de Axel Kicillof, salió a pedirle un ingreso familiar de emergencia, que en principio ayer el Gabinete Económico, con Santiago Cafiero a la cabeza, descartó. El propio Daniel Arroyo se opuso. Pero la verdad es que la Cámpora lo que le dice es: los pesos utilicémoslo para la campaña. Pongámoslo para que haya sectores que estén por lo menos empatando con la inflación, no perdiendo todo el tiempo, no corriendo por detrás. Porque eso dinamita la base electoral y nos perturba en demasía la competitividad electoral con la que podamos llegar a la elección, que uno supone será eventualmente en agosto, si es que no hay acuerdo con la oposición. Aunque hoy Carla Bisotti, la ministra de Salud, dio a entender que si la pandemia lo permite, va a haber paso. Si la pandemia no lo permite, no va a haber paso. Bisotti, en un contexto en donde el oficialismo y la oposición no pudieron congeniar finalmente, con puentes prácticamente dinamitados, rotos, acuerdos casi imposibles de obtener, no pudieron acordar la postergación, que en algún momento había alumbrado la oposición con el oficialismo hasta el 12 de septiembre de la elección del 8 de agosto. Es esta la definición de Bisotti de hoy, que le pone un impasse y un interrogante adicional a las propias reglas de juego de las elecciones de este año. Es imposible saber qué va a pasar en agosto, pero además dijo un dato adicional, o septiembre. Todo esto cuando le preguntaron por la PASO. O sea, Bisotti está advirtiendo que quizás la PASO sanitariamente es imposible llevarla adelante. A ver, me pregunto después de lo que veíamos recién en el pase, la imagen de ayer en Ensenada. Después de haber visto la elección a la que pudieron ir
a exponer su voto los ciudadanos, tanto peruanos como bolivianos, que votaron en la Argentina en las votaciones que eligieron a sus propios presidentes en sus respectivos países, aquí en el país. Y después de esta imagen, ¿realmente hoy es un planteo si la Argentina puede con protocolos ir a un comicio electoral a 5 meses vista? Me cuesta entenderlo y me cuesta creerlo, francamente. Segundo tema del día tiene que ver con, bueno, las vacunas en el centro de la escena. Ya nos corremos de los casos, por un instante. El mundo se corre un poquito, no porque la cifra haya mejorado, es dramática, por no decir dantesca. De hecho, en la Argentina ayer se notificó por primera vez en 24 horas una cifra inédita de récords de muertos, 663 víctimas fatales, el número más alto de la pandemia. Pero lo concreto es que ¿por qué las vacunas están en el centro de la escena? Bueno, porque Biden pateó el tablero, lo decíamos ayer. Dice que va a acompañar el planteo de algunos sectores respecto a liberar patentes. La industria farmacéutica dijo, estamos muy decepcionados. Emmanuel Macron en Francia dijo, la Unión Europea tiene que discutirla. La presidenta de la Unión Europea dice, debemos validar el debate. Pero Angela Merkel, la primer ministro alemana, dijo, bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo con quitar ese incentivo a la investigación y el desarrollo que implica eliminar patentes aún en medio de la situación por la que el mundo atraviesa. ¿Qué es liberar patentes? Es transferir tecnología para que otros, sin haber hecho la investigación y el desarrollo, puedan hacer la misma vacuna, multiplicarla y por lo tanto tener más abastecido al mundo y demás. Claro, las empresas dicen, ¿quién me compensa? Yo puse un montón de esfuerzo, energía y plata. Y en consecuencia ahí es un debate. Obviamente Vladimir Putin, en principio, pone el valor y elige a quién darle la Sputnik. China, en principio, tiene un andarivel bastante parecido en su relación con Occidente, busca otra cosa. El problema es que Occidente, a los cuales tanto Biden como Angela Merkel representan, depende del incentivo al capital, a la inversión, a la competencia. Y ese incentivo, si se trastocan las reglas, empieza a perder valor, empieza a perder fuerza. Por lo tanto, le pegan la línea de flotación a la propia dinámica de la arquitectura económica mundial planteada hasta aquí en Occidente, el propio Biden con su declaración. Y no es menor, ¿eh? Y es un debate francamente harto apasionante. En cualquiera de los casos, que se liberen las patentes no implica que mañana un laboratorio argentino que fabrique la vacuna que sea eficaz y que al mismo tiempo en 30 días alguien se esté vacunando con esa vacuna. Lleva mucho más tiempo, la transferencia de tecnología no es inmediata, hay que readecuar estructuras de laboratorios donde se pueda llevar adelante la fabricación. Y efectivamente, en todo caso, en 6 meses, quizás un año, para la campaña 2022, podemos estar hablando de una masividad al respecto. También el tema vacunas está en el centro de la escena por la dinámica argentina. Porque, bueno, hoy Rusia terminó aprobando la Sputnik Light, la llaman, que es una sola dosis, que además no requiere condiciones especiales de almacenamiento, cadenas de frío, etcétera. Por lo tanto, sería muy fácil de poder, desde la logística, acelerar los programas y las fases de vacunación. Y tiene una protección de casi el 80% en 28 días, a 4 semanas de haber sido suministrada la dosis. Y es una sola, no 2. Entre ayer y hoy están distribuyendo en la Argentina además 1.437.009 dosis de Sinopharm y Sputnik 5 o Sputnik B. La Sinopharm es para la segunda dosis, la Sputnik es para la primera dosis. Fíjense cómo están vacunando las provincias, porque la provincia de Buenos Aires ya tiene a casi 3 millones con una dosis, la ciudad de Buenos Aires tiene a casi 700.000 con una dosis, y 170.000 con 2 dosis, con la segunda dosis aplicada. Ciudad de Buenos Aires que resta vacunar a 50.000 mayores de 60 años y luego abrirá la inscripción para vacunar a los mayores de 55 con factores de riesgo. Córdoba tiene casi 591.000 vacunados con una dosis y Santa Fe 857.000 distribuidas, casi 670.000 aplicadas, 581.000 con una dosis, que es la mitad de la población
esencial y de riesgo a vacunar. La población objetivo, como lo llaman en la provincia de Santa Fe. Y se supone que la campaña va a acelerar. Ayer por primera vez la Argentina aplicó 200.000 dosis. En buena medida la mayoría de primera dosis, también una parte sustancial de segunda dosis, que son las Sinopharm, insisto. Tenemos provincias en las cuales ya se están suministrando vacunas a personas, por ejemplo, síndrome Down en Tucumán, con algún factor de riesgo menor de 60 años, como está ocurriendo hoy, sin turno en Neuquén, donde hubo algunas colas que se vislumbraron a propósito de esa vacunación, provincia que tiene 40% del total de la población con una dosis. Una de las provincias que más rápido ha vacunado en términos de la población objetivo. En el medio de todo esto está, si Argentina va a fabricar la vacuna de Sinopharm, allí hay un acuerdo en donde Synergium podría en su planta, que es una planta modelo a nivel mundial, a 3 cuadras en Garín de la planta donde se produce el reactivo y el principio activo de la vacuna contra el COVID, que luego termina siendo envasada en México y cuyos lotes aún no han llegado a la Argentina, pero dicen este mes llegarían los primeros. Allí a 3 cuadras podrían ser fabricadas, pero todavía los privados no se pusieron de acuerdo respecto a la transferencia tecnológica. Y por tanto, hasta que eso no esté acordado, uno no podría decir que esa vacuna efectivamente se va a llevar adelante aquí en la Argentina. Hay un compromiso político entre los gobiernos. En lo privado, entre Sinopharm, ELEA, Synergium, una participación allí de 3, Bagot, vuelve Sigman, Grupo Insud, etcétera. Veremos si prospera. Pero es un aliciente para algún sector saber que en la Argentina hay alguna expectativa adicional de la que se tenía hace un mes. Por otra parte, el 21 de mayo van a llegar efectivamente 861.000 vacunas de AstraZeneca, que serán utilizadas como segunda dosis. Es la Covishield. Muchos preguntaban, a mí me dieron la primera, ¿y la segunda cuándo la voy a tener? Bueno, esa segunda partida estaría llegando el 21 de mayo. Eso anunció Carla Bisotti, que es parte del acuerdo, ustedes recuerdan, del mecanismo COVAX, y que serán empleadas, insisto, para completar ese esquema de inmunización que había sido iniciado, por el cual muchos tienen una dosis de COVID y ahora se va a otorgar la segunda dosis. Todas las personas, dijo al mismo tiempo Bisotti, van a completar su esquema de vacunación. ¿Cuál es el misterio o el interrogante todavía que se cierne sobre la campaña en la Argentina? Primero, si podemos acelerar de verdad y tener volumen y vacunar 350.000 personas por día, para lo cual hay que tener dosis. El stock que tiene Argentina hoy es el más alto desde que la pandemia empezó, más de 3 millones. Algunos de los cuales, más de 2 millones, todavía no se distribuyeron. Y finalmente lo que hay que resolver respecto a esto es cuándo se le va a dar la segunda dosis, porque no es ilimitado el tiempo entre una y otra dosis, a los que se dieron la Sputnik, que tiene alto nivel de eficacia a partir del día 21 de haberse dado la primera dosis, pero que con el tiempo empieza a perderse. Por eso hay que dar la segunda dosis, aunque sea a la semana 12, pero no mucho más. No se puede espaciar mucho más de 3 meses. Bueno, hay 3 millones de personas que tienen una dosis de Sputnik. Necesitan la segunda. Solo hay 220.000 en stock para aplicar, con lo cual todavía resta saber qué va a pasar con los 2.700.000 personas que se vacunaron con la primera dosis de Sputnik y que todavía no tienen la perspectiva de cuándo van a recibir la segunda dosis. La respuesta todavía es un enigma, un misterio, porque así además Rusia provee a la Argentina. Piensen que el avión sale, le dicen tenemos vacunas, no sabemos cuántas. Llega el avión de aerolíneas y cuando está en Rusia, es ahí recién cuando le dicen, bueno, podés cargar 500, 600, 700. Hasta que el avión no está ahí, no saben cuánto viene. ¿Cuándo va a ser el próximo viaje? Nadie tiene idea. Algunos dicen la semana que viene. Desconozco. Bueno, y el tercer capítulo y último, importante en la foto del día, es la educación. Y yo me preguntaba si era prioritaria y de calidad o si solo es funcional los debates que tenemos sobre la educación. Y tiendo a pensar que es más bien funcional. Es porque nos ordena, es porque es ley, pero no estamos discutiendo el fondo de la calidad, ni tampoco es prioritario en la política pública de verdad. Prioritario es, piensen que en la pandemia, lo primero que cortamos, tenemos todo abierto en el conurbano, hasta las 7 de la tarde, por supuesto con limitaciones, pero los chicos fuera de la escuela. Y es increíble porque es un gobierno jactado de ser progresista el que
invalida la opción de que vayan presencialmente a la escuela, que es el salvoconducto de muchos para un salto cualitativo en la vida de cara al futuro. Y entonces hoy, ¿qué pasa? Que 4 de cada 10 chicos hoy en la Argentina dejaron de tener clases presenciales, 4 de cada 10. 9 provincias ya aplicaron restricciones parciales o totales. 16.677 escuelas, 16.677 escuelas suspendieron las clases presenciales. El impacto, 4.478.000 alumnos. 39% de la matrícula nacional, 4 de cada 10. Cuando vamos a las provincias o a las jurisdicciones, observen que Catamarca, bueno, provincia de Buenos Aires, 82% de la matrícula afectada. 82%. Más de 8 de cada 10 chicos de la provincia no están yendo a las clases. Tienen clases virtuales por Zoom, calidad deteriorada, enorme esfuerzo de los docentes, enorme esfuerzo de los papás y también de los chicos. Pero diezma la efectividad de esa educación, sin duda, y al mismo tiempo aumenta la brecha, porque hay muchos que no tienen la accesibilidad a Internet que uno podría imaginar a esta altura de los tiempos. Ensancha la brecha tecnológica, la brecha educativa, con lo cual se complementan, retroalimentan y en el peor sentido entramos en un círculo vicioso, no virtuoso. Catamarca, 5 departamentos sin clases presenciales. Chubut, solo el 1% de la matrícula está afectada. Entre Ríos cerró las escuelas por una semana en 5 departamentos. Entre Ríos sí efectivamente tuvo una afectación muy importante. Ayer hubo una marcha multitudinaria frente a la Casa de Gobierno. La Rioja cerró escuelas en 3 departamentos, 22.000 alumnos afectados. Proporcionalmente en Entre Ríos la cantidad de gente es muy importante, de chicos. Y la última placa es el resto de las jurisdicciones, donde Río Negro, con Bariloche y Dinahuapi, sin normal dictado de clases presenciales, tiene 42.000 chicos afectados. Santa Fe, con Rosario y San Lorenzo, donde están estudiando 34.000 alumnos, más de 34.000 alumnos. Hoy Perotti hizo un planteo, le pidió al gobierno nacional que revea la decisión. Se lo había prometido a Hapskin. En principio la suspensión rige hasta el lunes próximo. Veremos si vuelven a la presencialidad. En el medio de planteos judiciales. En el medio el propio Perotti dijo, bueno, las clases las podemos recuperar los fines de semana, los sábados, los feriados o en vacaciones. Porque la demanda societaria le está pidiendo a Perotti, no resignes las clases. Perotti hasta aquí no pudo doblegar al ministro Trota. Y en Formosa es la provincia en donde las clases están suspendidas en todo el territorio. Es un caso único. Muy similar a Santa Cruz. ¿Cuál es la diferencia con Santa Cruz? Que Formosa sí ha tenido 180 días de clases en muchos de los años mirando hacia atrás. Santa Cruz desde el 2003 nunca tuvo un año donde los chicos hayan ido 180 días a clase. Nunca. 18 años. Ningún chico fue lo que la ley federal educativa establece, que son al menos 180 días de clase en las aulas. Y hoy el 97% de los alumnos nunca volvió a la escuela. Terminó en 2019. Fue una semana en marzo del año pasado y desde entonces la inmensa mayoría, 97%, solo 3 de cada 100 volvieron, 97 de cada 100 no pisaron un aula. Por eso les pregunto si la educación que tenemos, el debate en el cual estamos, pone la educación como prioritario, si estamos discutiendo la profundidad de los problemas y la calidad de ese sistema educativo, o si solamente es funcional. Hacemos de cuenta que lo vamos viendo y es parte de. Javi Lourdes, bienvenido, ¿cómo les va?